Duélale a quien le duela. Antonio de la Cruz es el presidente de Interamerican Trend, es nuestro segundo invitado esta mañana y ya lo tenemos conectado vía Zoom con nosotros. Antonio, muy buenos días, bienvenido a la entrevista. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un placer siempre estar en tu programa. Bueno, si no fuese por los golpetones que recibió en materia de derechos humanos y alertas mundiales por la ONU que ha renovado por 2 años más la investigación de la misión de determinación de los hechos y el hecho de que 10 países se levantaron muy firmes al cierre de la Asamblea General de la OEA a señalar directamente las violaciones de los derechos humanos, uno todavía tuviera la impresión de que Maduro se siente tan campante ganando el partido porque le devolvieron a los narcosobrinos, porque a Eric Malpica Flores no lo volvieron a meter en la lista de los sancionados de la OFAC, etcétera, etcétera. Pero ha habido durante el fin de semana un anuncio de adelanto de elecciones y tú vienes hablando de este asunto. ¿Cómo es la ecuación? La ecuación es la siguiente. Maduro necesita validar el Ejecutivo desde el punto de vista de origen, porque de hecho no es validado por todo lo que señalaste por la violación de derechos humanos, pero necesita validar el origen de su presidencia o de una presidencia. En ese sentido, esperar hasta el 2024 le toma mucho tiempo porque hay condiciones ahí, por ejemplo, como el regreso de Chevron a Venezuela, que él quiere que regrese. De hecho, el paralelo ya está en 8.99 en Venezuela. Y mientras Chevron no regresa a Venezuela y no reciba recursos frescos por exportaciones, y Chevron está dispuesto a pagar la factura un 50% adelantada, él no va a puede tener una crisis en términos del dólar paralelo nuevamente, ahora en diciembre o enero, después de pagar los aguinaldos. Entonces, podríamos estar viendo un dólar a más o menos unos 15, 16 bolívares por dólar, y eso le va a generar una situación muy prudente. Entonces, ¿qué necesita él? Adelantar. Y en ese sentido, se habla en un escenario de 2023, diciembre de 2023, donde más o menos en marzo empiezan a delinear esa hoja de ruta y que tendría una validez por parte de los partidos que están en el G4. Entonces, veríamos que irían a unas elecciones, pero en una situación desfavorable, porque mientras Maduro ya está en la calle, como lo señalaste, con su campaña, y vimos también a Diosdado ayer, entonces la oposición apenas aprobó el reglamento de primarias la semana pasada, el viernes. Entonces, vemos cómo hay dos tiempos que van caminando y que Maduro va acelerando, porque él sabe... Pero ya va, por ejemplo, Juan Guaidó ya está lanzado a la calle. Y por eso es que lleguen y lo agreden en un lado y lo agreden en otro y tal. Ya está de campaña. César Pérez Vivas también, por ejemplo, está de campaña. Y si me vas a decir que María Corina no está de campaña, están de campaña. Sí, es cierto, pero no es el candidato único, porque para enfrentar a Maduro hay que tener un único candidato, porque de otra manera es difícil ganar esa elección sin tener un único candidato. Ahora, ¿tú no crees que una vez que digan que van a adelantar las elecciones, que ya prácticamente lo dijeron este fin de semana, el ejemplo de lo acontecido a principios de 2022 en Barinas, en Barinas, donde no valió absolutamente nada de todas las marramucias que hicieron desde el régimen dictatorial, como para que se impusieran las fuerzas democráticas, igual va a levantar al país y va, digamos, a nuclear activamente en torno a una figura para aprovechar esta tremenda oportunidad? ¿Tú no crees en esa energía? Es una energía que está allí, que tiene que canalizarse, que tienes que aprovechar, que tienes que lograr que se canalice en un único candidato como se hizo en Barinas. Pero como ya tú dices, hay dos en la calle. ¿Estarán estos dos en la calle dispuestos a aceptar al otro que surja? Esa es la gran pregunta. Por eso que hay que acelerar esa decisión. Porque una vez que eso esté en la calle, yo estoy seguro que un solo candidato sí va a aglutinar esa energía que hoy se siente en el país, que hay un alto rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Ahora fíjate, Antonio, la pregunta es la siguiente. La disparidad, digamos, la desventaja de las fuerzas democráticas tiene que ver con el hecho de que todavía no tiene a un candidato, un único candidato echándole pichón en la calle, o también tiene que ver con las condiciones que rijan para la celebración de esas elecciones adelantadas en 2023. Porque a Joe Biden le preguntaron ahí en la Casa Blanca, aunque fue escueta la respuesta,
si era cierto que estaba dispuesto a normalizar las relaciones con Venezuela y a levantar las sanciones, y qué tenía que hacer Venezuela para eso, y él dijo mucho, mucho más. Y Brian Nichols también habló durante el fin de semana, por cierto, le tiró un lazo ahí, un salvavidas muy importante para la confusión de la prensa internacional. Él habló del gobierno interino, la prensa internacional lo coloca como que fue que habló en favor de Guaidó como el mejor representante del ala democrática y todo lo demás. Entonces, Estados Unidos, ¿tú crees que va a ser absolutamente determinante para que las elecciones, no obstante adelantadas, sean en condiciones verificables, transparentes, auténticas? Sí. ¿Cómo lo puede hacer? Si tenemos un candidato único, él puede en ese momento empezar a trabajar directamente con esta Casa Blanca y empezar a colocar las condiciones necesarias, que no es más que el informe de la Comisión de la Unión Europea. Yo creo que ese es un informe que está bien documentado y que permite establecer esas condiciones necesarias. Y allí trabajar con la Unión Europea, que es otro que va a ayudar en ese sentido, con Estados Unidos, para ver si podemos equilibrar la cancha, porque ahorita la cancha está a favor de Maduro. Y en ese sentido, Maduro necesita que regrese Chevron, para lo que ya hablamos anteriormente, y poder, a través de eso que ha hecho ya Estados Unidos, como ha señalado, de haber entregado a los sobrinos, haber entregado a las cosas que ha pedido Maduro, empezar a exigir por parte de la administración Biden algunas condiciones que se puedan establecer, y por eso es la insistencia por parte de la Casa Blanca que debe regresar a México, porque es allí donde se puede llegar a ese acuerdo y poder ser respetado en un evento electoral. ¿No crees entonces que esté planteada la posibilidad en Miraflores de que si le aprieta mucho a que haya unas elecciones libres, transparentes, verificables, que podría, sentenciar la salida de Nicolás Maduro del poder, si hay un candidato con fuerza unitario y se moviliza la energía del país, termine más bien yéndose con la vía Nicaragua, del completo aislamiento, de me retrato con Irán, me retrato con Rusia, me retrato con las narcoguerrillas, que a fin de cuentas soy su principal garante y le doy hospedaje al Ejército de Liberación Nacional y cosas por el estilo? ¿No crees que ese pueda ser el derrotero? Ese escenario se puede dar si no es producto de una negociación en la que participen los dos partes. Y en ese sentido, por eso Estados Unidos insiste en México, porque una vez que se ha acordado, eso es lo que va a hacer. Si no se da un escenario de negociación, podemos tener el escenario que tú señalaste de Nicaragua, de Irán, donde Maduro va a determinar quién va a ser su competidor, inhabilitando al resto de los candidatos. Pero es más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Para Maduro. Mucho más fácil. Porque él sabe que él no tiene mañana, como lo señaló Tamara Sujo en el programa, en la parte anterior. Él sabe que la justicia, si él pierde el poder, lo va a agarrar. Y en ese sentido, él no va a aceptar una situación donde él no se sienta que va a ganar las elecciones en Venezuela. Muy bien. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, está con nosotros en la entrevista. Al regreso de la pausa, has mencionado en 2 oportunidades a Chevron. Yo quisiera sumar Chevron operando en Venezuela y Estados Unidos optando mejor por la explotación en Guyana, que creo que es el colmillo llenito de sangre que le mostró a Nicolás Maduro hace apenas unas horas. Con cosas con las que no estamos de acuerdo nosotros, los venezolanos en general, como lo que él reconoce por derechos de Guyana en el territorio en reclamación. Ya venimos, amigas y amigos, con Antonio de la Cruz. Duélale a quien le duela. Vamos ahora a seguir la conversación con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend. Antonio, mencionaste en varias oportunidades Chevron, pero la Casa Blanca no ha dado vía libre a eso todavía, y más bien como que si no se sienta a negociar en serio en México el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha cantado las de irse a Guyana. Que por cierto, ¿de qué vale que en la Fuerza Armada hayan colocado a todos los funcionarios a decir el sol de Venezuela nace por el Esequibo o algo así, dicen, cuando fue el propio Hugo Chávez quien posibilitó
al gobierno de Guyana que explorara en la zona en reclamación. Y ahora las explotaciones de donde están los yacimientos más jugosos, más prometedores del mundo entero, son, digamos, la amenaza, en mi criterio, dime tú si estoy en lo cierto, la amenaza principal que le está haciendo Estados Unidos a Nicolás Maduro. Si tú no te sientas a negociar, pues yo me voy con Guyana y voy a ver qué carrizo, muérdete un cable tú. Va por ahí la cosa. Fíjate, sí, ¿qué ocurre? Exxon, que es el que ha avanzado la actividad exploratoria y de producción en Guyana, ha determinado que es además una gran fuente de energía en términos futuros. Es una fuente donde Guyana se va a convertir en muy corto plazo, a la vuelta de unos 5 años, un emporio en términos de producción de energía, en una manera donde se permiten y tienen condiciones seguras las empresas transnacionales, las grandes empresas petroleras. Y en ese sentido es donde Estados Unidos dice, si en Venezuela para obtener 200, 300 mil, 500 mil barriles adicionales me toma un año y medio, 2 por lo menos, prefiero esa actividad que ya la estoy desarrollando en Guyana, terminarla de consolidar y no estar en Venezuela donde no hay un Estado de Derecho que me permite la seguridad de las inversiones. En ese sentido, Chevron está entrando y quiere entrar con una operación que le permita no solamente operar, sino exportar el crudo, algo que está contra la ley de hidrocarburos, precisamente de Hugo Chávez, en la que le reserva esa actividad a la estatal petrolera que es PDVSA. Entonces, la licencia que pueda darle la FAC a Chevron a regresar a Venezuela, la ley que está por encima de la licencia va a estar en contradicción porque no le permitiría a Chevron sacar esos crudos para exportarlo. Y allí hay una situación legal que no la tiene precisamente Guyana y por eso Guyana tiene esas grandes ventajas. Porque ir a través de la ley antibloqueo, sabemos que eso no está aprobado por una asamblea y que tiene actividades que son oscuras y que aquí la Secretaría, la Exchange Commission, la SEC, que no tendría que costarle mucho a Chevron para poder justificar ese tipo de actividad. Y si es una modificación de la ley a través de la asamblea de Maduro, ¿verdad?, del 2020, es tampoco porque no ha sido reconocida por los países en términos que sea una de origen, legítima de origen. Entonces, entrar a Venezuela a operar tiene dificultades porque hay que modificar la ley de hidrocarburos para poder hacer esas actividades y allí donde yo creo que se le tranca el serrucho al régimen de Maduro. Ahora, fíjate, finalmente, Antonio, te pregunto, todas estas negociaciones, todas estas maniobras se dan entre una Casa Blanca que está directamente entendiéndose con un tipo que tiene una investigación por narcotráfico, por auspicio al terrorismo y por lavado de dinero. Y esa investigación en la justicia que se supone autónoma de Estados Unidos pasa al segundo plano, se olvidó. Y el caso de Alex Saab, que entiendo sigue, independientemente de que en la Casa Blanca digan no, eso no está sobre la mesa, pero sigue estando el caso de Alex Saab como las peticiones principales del gobierno de Venezuela, ¿también pasa a segundo plano? Te oigo. El sistema judicial estadounidense es independiente, definitivamente no tengamos la menor duda en ese sentido. La Casa Blanca, que actúa desde el punto de vista político, también vela por los intereses de Estados Unidos. Y en ese sentido consideran que hoy, ante la presión precisamente de Arabia Saudita, que acordaron conjuntamente con los restos de los países, lo que se conoce como la OPEC Plus, de aumentar la producción en 2 millones de barriles, de recortar la producción en 2 millones de barriles en el próximo mes, en noviembre, tenemos ya un efecto en el precio del petróleo que ya está en $92 el barril, que estuvo en 86 a finales de septiembre. Entonces, y tiene entonces una presión interna por la elección de medio término que se celebra el 8 de noviembre, donde le ponen en jaque a los candidatos en esos estados donde vemos que el aumento de la gasolina vuelve a darse, y allí entonces la Casa Blanca ve el escenario político y dice, bueno, yo necesito que en algún sentido generar una confianza en el mercado y que aumente la producción, pero no es Venezuela la que puede aumentar la producción.
pero es el efecto de la noticia y cómo se mueve esas narrativas. Entonces, en ese sentido, la Casa Blanca sí apuesta a una búsqueda por sus propios intereses y entran en esas conversaciones con Maduro, así como entran con el régimen de los ayatolás, que no han llegado al final al acuerdo, de la firma del acuerdo nuclear, que le permite también colocar en el mercado alrededor de unos 760.000 barriles. Entonces, tenemos una serie de juegos geopolíticos, porque ¿qué hace Arabia Saudita? Arabia Saudita, vamos a un escenario de recesión, nosotros no queremos que nuestro barril de petróleo llegue a 50, 60, recortemos ahorita, lo colocamos en un rango de 90 a 100, pero eso afecta a la administración Biden, favorece a Putin, porque él en el recorte de la producción petrolera tiene menos petróleo, pero tiene los mismos ingresos por el aumento del precio del barril. Entonces, estamos en ese escenario donde actualmente se sigue jugando y vamos a ver cómo es el desenlace. Por eso la amenaza con Guyana, porque si Maduro no lo ve, iremos a Guyana. Bueno, Antonio, ha sido un gusto de nuevo tenerte en la entrevista. Hasta la próxima oportunidad, un fortísimo abrazo. Igualmente. Bien. Lo han escuchado, amigas y amigos. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Saquen sus propias conclusiones. Al regreso de la pausa.